Dios les bendiga grandemente y bienvenidos a un domingo más por este medio en esta transmisión de todos los domingos. Acostumbramos los domingos a reunirnos como Ejército de Salvación aquí en la comuna de Pudahuel para poder recibir la palabra de Dios. También en un tiempo de adoración, en un tiempo de alabanza, en donde nosotros expresamos y nos conectamos como cristianos con la divinidad. Una relación que según San Pablo dice que no puede ser rota con absolutamente nada, ni dificultades, ni persecuciones, ni enfermedades, ni la muerte, nada, ni la vida, dice, ¿no es cierto? ¿Y por qué Pablo diría? Y la vida también nos puede separar, porque sabemos que en el día a día nos enfrentamos a diferentes circunstancias que muchas de las veces nos hacen olvidar cuál es nuestra posición en este mundo como cristianos. Yo les doy la bienvenida, muy feliz, muy bendecido. La semana anterior, con un poco de dolor, tuve una lesión el día viernes en la columna, haciendo algunas de las cosas que acostumbro a hacer aquí en el cuerpo, pero Dios mediante hoy estoy mejor. Sin embargo, pidiendo las disculpas y pidiéndole al Señor, también agradeciéndole al Señor esta oportunidad que me da para poder conectarme con usted, mi estimado hermano y hermana, por medio de la tecnología. Es verdad, cuánto quisiéramos que pudiera ser presencial, pero ahora que la tecnología nos está uniendo mucho más, debería haber nuestro compromiso en cuanto a la asistencia, a estar pendientes y más que todo hacer este círculo, ¿no? Esta conexión entre nosotros a nivel espiritual, pensando en un solo pensamiento, unánimes, como dice Pablo, ¿no es cierto? En un solo pensamiento, en un solo sentir, en una sola palabra. Por lo menos por esta hora a la semana, dedicarnos a hacer esta conexión espiritual entre nosotros, que no hay conexión más fuerte que pueda existir en este mundo. Básicamente, bienvenidos y oremos para dar inicio a este tiempo de palabra de Dios, un poco de adoración y de alabanza. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, tu inmensa misericordia al traernos a un domingo más. Quizás estamos corriendo, quizás estamos con ajetreos, quizás estamos visitando, quizás estamos con parientes, quizás estamos cansados, quizás estamos acalorados, quizás estemos preocupados. No lo sé, Señor. ¿Qué estarán pasando cada uno de los hermanos y cada uno de los miembros de esta iglesia el día de hoy, Señor? Pero te pido, Señor, que mediante esta pantalla, mediante estos sonidos, mediante estas imágenes, seas tú tocando sus corazones y abrazándoles, Señor. Si es que tienen alguna necesidad, Padre Todopoderoso, que su corazón se llene de la confianza y de la fe que tú nos has entregado mediante tu Hijo Jesucristo, Señor, y la obra del Espíritu Santo. Nosotros te agradecemos inmensamente, Señor, porque tú estás con nosotros cada día. Así lo sentimos, pero queremos que en esta tarde seas tú el que presida, Señor, el que esté aquí delante, Señor, dirigiendo, y seas tú también el que puedas guiarme, Señor, en impartir esta reflexión acerca de tu palabra. Señor Todopoderoso, cuánto hace falta al mundo de cristianos radicales. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros podamos ponernos esa armadura, Señor, para hacer la batalla, la buena batalla, Señor, la carrera justa, como lo decía Pablo, Señor, en sus cartas, y podernos presentar, Señor, dignos ante ti el día de ese encuentro sublime. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te pedimos una bendición especial para cada una de las personas que están conectadas y sus familias. Te amamos inmensamente, Señor, porque tú nos amaste primero. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravilloso. ¿Qué les parece? Sí, bueno, en estas semanas vamos a recordar este corito maravilloso, lindo, precioso. Mi Dios es real. Algo que nosotros lo decimos porque está en nuestro corazón y lo podemos sentir. Mi Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo.
comprendí, porque me amó y me libró de pruebas, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real porque lo puedo sentir en mi ser, en mi ser, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Nosotros podemos sentir los hijos de Dios. No se vaya a confundir, la palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para el mundo. ¿Qué es locura para el mundo? El mundo, las personas naturales, no pueden percibir y no entienden la experiencia que nosotros hemos tenido. He ahí la importancia tan grande de poder dar nuestro testimonio, de poder ser testimonios de aquella relación, de aquella presencia, de aquella verdad. Porque para algunas personas puede ser muy absurdo. Uno dice, bueno, básicamente comienza mi historia y mi percepción, mi eternidad, el rato que abro los ojos en este mundo. Y nuestro cerebro, ¿no es cierto?, desarrolla tan rápido las ideas y los recuerdos que pensamos que hemos estado larguísimo tiempo en este mundo. Pero ahí nos sirven los registros, cuando nacimos, y nos damos cuenta que tenemos 15, 16, 20, 25, 30, 40 años. ¿Qué son 40 años? ¿Qué son 40 años? ¿Qué son 50? ¿Qué son 60? ¿Qué son 80? ¿Qué son 90 años en esta tierra en relación a la eternidad de nuestro Padre? Por eso es que el salmista decía que al contar sus días, él alcanzaba sabiduría, porque al contar sus días, cada uno de nosotros entendemos la necesidad de este Dios eterno y maravilloso. Como es costumbre, nos gusta dar un tiempo de testimonios. Esta semana, bueno, como las anteriores, pero les instamos a enviar sus mensajes, a dar gracias al Señor, a mostrar su testimonio, a enviarnos aunque sea un audio, lo que sea, para que nosotros también podamos compartir como congregación la alegría de la presencia del Señor, de su mano y de su fidelidad. Entonces hoy día permítame, yo quiero dar un testimonio. Nosotros estamos acá en la casa un poco solos. La teniente está en Ecuador, usted lo sabe muy bien. Más sin embargo, estos tres varones hemos tenido un tiempo de compartir entre nosotros de paz y de tranquilidad. Mucha falta nos hace nuestra mamá, mucha falta nos hace nuestra teniente en casa. Dios ha sido misericordioso y ha sabido sostenernos. Así también nosotros damos tremenda gracia al Señor porque la tenienta pudo salir, pudo llegar al Ecuador con bien, entera, y sabemos que el Señor está acompañándola en este tiempo maravilloso que Él le otorgó en su gracia con sus padres y su familia. No nos queda nada más que decir. Gracias, Señor, por este tiempo. Estamos encerrados, es verdad. Hace mucho calor, es verdad. Pero sin embargo tenemos razones de sobra para gozarnos y gloriar a nuestro Señor.
Nosotros damos la bienvenida a nuestra hermana Eli, a nuestra hermana Noemí, a nuestra hermana Mónica y a nuestro hermano Mario Calvipán y con toda su familia. Esperamos que pueda estar en casa y si está en su trabajo, Dios le bendiga y siga protegiéndole como lo ha hecho hasta ahora, renovando día tras día su energía y su salud y sus fuerzas. ¿Qué les parece si le decimos al Señor: a cada instante de mi vida yo te alabaré, a cada instante de mi vida yo te adoraré, a cada instante de mi vida? Porque los cristianos radicales somos aquellas personas que vivimos día tras día, cada día y el momento y el presente, pero con nuestro pensamiento y nuestros ojos en las cosas de arriba. Cada instante de mi vida. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor.
Mire lo que decía este bonito corito, ¿no es cierto? Te agradeceré, te exaltaré y te amaré. Imaginen su vida, imaginen nuestra vida. Imaginen sus días sin el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En eso tenemos que pensar. En eso tenemos que nosotros afianzarnos. En ese inmenso amor que tiene nuestro Señor por cada uno de nosotros. Oremos para poder compartir la palabra de Dios y que nos acompañe el Señor en esta exposición de la palabra. Ustedes saben que es algo muy delicado, muy precioso también para su servidor y creo que para cada uno de ustedes el poder tener a mano la Biblia, poderla leer y conocer cada día un poco más de nuestro Dios. Padre bendito, Padre amado, nosotros te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Envía tu Espíritu Santo, Señor, que se pose en mi corazón, en mi mente y en mi boca, Señor, para poder dirigir esta pequeña reflexión, Señor. Las cosas que has puesto tú y que has revelado, Señor, mediante tu palabra a tu siervo. Ayúdame, Señor, para que mis palabras sean claras, Señor, para que tu mensaje no solo llegue a sus oídos, sino a sus oídos espirituales y a sus corazones, para que puedan recibir consuelo, alegría, emoción, Señor, también de parte tuya, mediante esa vibración preciosa que tenemos en nuestro corazón y en nuestras almas y en nuestro cuerpo, Señor, mediante la presencia del Espíritu Santo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, nosotros tenemos una serie, un tema que está guiando las meditaciones de estas semanas y es este cristianismo radical. Decíamos en la primera semana que es necesario en un mundo sumido en la confusión y en la desesperanza que hayan cristianos radicales, ya no cristianos nominales. La pregunta que nos llevó en la primera semana fue: ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué es lo que dicen las personas que te rodean de ti? ¿Qué es lo que dicen tus vecinos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Podrán decir que nosotros somos cristianos? ¿Somos reconocidos por la gente de afuera como cristianos? La necesidad de este mundo es imperiosa, que pueda haber en la iglesia, en nuestra iglesia, la luz y puedan sentir el sabor de la sal del Evangelio. En Romanos 6 nosotros veíamos lo que nos decía 6:22. Pablo nos decía: ahora más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Identificando al cristiano con estas tres palabras: liberado, siervo y santo. ¿Qué les parece? Pablo en este versículo nos identifica con esas tres palabras. Es decir, que tranquilamente nosotros podríamos decir a otro cristiano: santo. Podríamos ver a otro cristiano y decirle: tú, el que fuiste liberado. Ver a otro cristiano y decirle: siervo de Dios. Es extraordinario. Esta semana mi suegra dio un saludo en la Liga del Hogar y les decía: hermanas. Para nosotros culturalmente decirle a otra persona hermano, por lo menos los que venimos de cuna de la Iglesia Católica, era algo bastante fuerte, bastante grande. Los hermanos eran una parte de la Iglesia que se habían consagrado a tener una vida consagrada a Dios. Entonces no era cualquier cosa. Entonces yo al escuchar que desde la visión de una persona de 80 años ven a nuestra congregación y nos dice hermanos, no solamente por nuestra hermandad espiritual por medio de Cristo Jesús, sino también haciendo ese reconocimiento de que somos liberados, de que somos siervos de Dios y de que somos santos por medio de la gracia. Nosotros, en diferencia al mundo que se encuentra siempre en cautiverio, nosotros, en diferencia al mundo que en vez de servirse a sí mismo, servimos a los demás. Nosotros, que en diferencia a un mundo
que sin escrúpulos busca solo sus placeres. En resumen, de esa primera semana, los cristianos son rarezas, son distintos en este mundo, diferentes completamente a este mundo. Y por eso Pedro lo que va a decir: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida, de nuestra nueva naturaleza. Actuar, pensar y sentir como extranjeros en este mundo. Después veíamos, en palabras de nuestra tenienta, que el cristiano radical también es el que somete, sujeta, ¿no es cierto? Son sobrios en sus pensamientos. Después contemplamos a un Pedro que propone a unos cristianos que sujetan sus pensamientos, la lógica de sus ideas y sus intenciones, como base para convertirse en ¿qué? En medios de gracia. En medios de gracia. No en un esfuerzo constante y agotador por tratar de ser algo que no somos, sino más bien aceptando lo que ya somos por medio del Espíritu Santo. Por algo, Pablo nos llama santos. Santos. Y Pedro también nos identifica de la misma manera en sus epístolas. Santos, así deberían identificarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia. Ahí van los santos, así deberían identificarnos en este mundo actual. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí ya estamos entrando al tema de hoy. Y yo quisiera aclarar que nosotros estamos haciendo esta serie llamada Cristianismo Radical y vamos a basarnos en la primera epístola de Pedro. La primera epístola universal de Pedro es la que estamos nosotros exponiendo por medio de la gracia de Dios. Entonces vamos a dar lectura al primer capítulo, desde el versículo 3 al versículo 9 de esta hermosa carta de Pedro. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta y manifestada en un tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en manifiesto y manifestada en Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Es maravilloso cómo Pedro se dirige a nosotros en esta epístola. A nosotros, a usted se está dirigiendo. Estos términos son dirigidos hacia los hijos de Dios, hacia los hijos de Dios. Y yo pensaba, quisiera compartirles, me permiten, una experiencia. Esta semana yo conversaba con mi papá de varias cosas, de la familia, de la iglesia, de la Biblia. Un buen tiempo y recuerdos, ¿no? Un buen tiempo para compartir, para estar juntos por medio de estas vías informáticas de comunicaciones. Entonces yo me puse a pensar, no he visto a mi padre en muchísimo tiempo. De hecho, nosotros, ¿cuánto nos veríamos? Quizás habríamos estado juntos en estos últimos ya 20 años, 21 años, quizás un mes y medio, quizás
reuniendo todos los días que hemos estado juntos, ¿no es cierto? Cada vez que él nos visitaba, porque él vive fuera del Ecuador, nosotros tratábamos de aprovechar el tiempo, ¿no? 1, 2, 3 de la mañana. Y nos levantábamos corriendo a las 5, 6 para estar cerca de él. Y pensé en eso, en que no lo había visto desde hace tiempo. Y de una u otra manera me hice la pregunta, ¿será que me acostumbré a su ausencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia que va a haber en mi vida y en mi relación y en mis sentimientos cuando él definitivamente ya no esté? Como es el caso de mi mamá, que falleció cuando yo era adolescente. La gran diferencia es que pueden pasar meses o semanas o años sin vernos o comunicarnos, pero el ánimo sigue arriba. Y no llego yo a la desesperación ni a la angustia, porque lo que me une a mi papá es algo incorpóreo, porque él no se encuentra cerca de mí, físicamente está lejos. Esta unión es el amor. Este amor es el que sostiene mi esperanza de volverlo a ver. Y se alimenta en cada llamada, en cada línea escrita en el WhatsApp, en cada imagen que nosotros podemos ver quizás en una videollamada. Estos actos y estas experiencias alimentan mi esperanza. La diferencia entre mi padre y mi madre en este mundo es que en vida tengo mayor esperanza de volver a ver a mi padre que a mi madre. ¿Por qué? Por todos estos actos que van alimentando mi esperanza. Siendo sincero, a veces he dejado correr algunas lágrimas por los dos. Mis hermanos, el distanciamiento es soportable porque tiene fecha de término. El día en que yo vaya o él regrese y tenga encuentro con mi papá es seguro. Esta es la esperanza. Es una esperanza más que un pensamiento positivo. Es una idea cierta forjada en cada una de mis experiencias. Asimismo, como usted, sí, mi estimado hermano y hermana, como usted tiene la seguridad y la tranquilidad de que va a volverse a ver con su esposa, va a volverse a ver con su esposo o con sus hijos cuando salen de casa a estudiar, a trabajar o a pasear o a relacionarse con alguien más. ¿Por qué tiene esa seguridad? ¿De dónde nace esa seguridad y esa confianza? De una experiencia que se repite todos los días, a la cual no deberíamos acostumbrarnos. Más sin embargo, en el Antiguo Testamento acerca de la esperanza, que es el tema que nosotros estamos compartiendo el día de hoy, nos va a decir en el Salmo 62 las siguientes palabras. El salmista desde el versículo 5 al 8 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Mire, dése cuenta. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Mire cómo el salmista primero pone el cimiento de lo que va a decir. Sobre este cimiento desarrolla su disertación sobre la esperanza que tiene en su corazón y en su mente. Su esperanza es Dios. ¿Usted lo vio? Reposa, dice. Alma mía, reposa, descansa. Ponte en un estado inmóvil, con confianza en Dios, porque Él es mi esperanza, le dice, en un diálogo interno quizás. Mire las palabras que califican a su esperanza: roca, salvación, refugio, sostén, gloria, torre fuerte, en el cual no hay resbalón. No resbalaré porque sé en qué me estoy apoyando. Sobre este Dios experimentado. Este es un Dios experimentado por el salmista. Dice y nos dice a nosotros
derramen sus corazones. Mientras que Isaías en el capítulo 8, usted sabe que él profetizando sobre el castigo que iba a venir sobre Israel va a decir lo siguiente, desde el versículo 11 al versículo 17, Isaías, capítulo 8, del versículo 11 al 17, dice de la siguiente manera: el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo de la siguiente manera: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso temerán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo y solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario, escuche bien, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados. Y les tendrán trampas y ellos caerán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Mire, son dos caras de la moneda. Son dos caras de la moneda en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En el primero, la experiencia de soporte, la experiencia de un Dios que no se mueve, en el cual yo puedo confiar, en el cual yo puedo esconderme, en el cual puedo refugiarme, es lo que motiva a decir al salmista que es su esperanza. Y motiva al salmista a decir: derramen sus necesidades, derramen sus pensamientos, derramen sus sueños, sus proyectos, sus miedos, todo lo que hay en el corazón, porque entendemos que el corazón es ese mundo interno en el que nosotros nos desarrollamos. Derramen sobre él. Pero Isaías ve otra cara, ve la cara de un Dios fuerte, de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un Dios que va a poner su mano sobre el pueblo, sobre aquel pueblo que prometió que iba a ser luz para las naciones. Va a poner su mano. Durante 70 años en el exilio por medio de Babilonia, el castigo es tremendo. Así es. Pero ¿qué es lo que dice? Mira, no vayan a decir, es que Babilonia es fuerte y por eso nos han conquistado. No vayan a decir, no, es que las enfermedades están en el mundo y por eso me he enfermado. No vayan a decir, sabes que las peripecias a todo el mundo le cae, por eso es que a mí me ha tocado mi porción de sufrimiento y de aflicción. No. Dice, no vayan a decir eso. Recuerden que es Dios el que tiene potestad, el que tiene el poder, tiene la mano fuerte, tanto para cubrir como para destrozar, tanto para formar como para deshacer. Es este Dios al que Isaías está viendo, del cual está recibiendo el mensaje. Mira este Dios que va a castigar al pueblo de Israel. Y mira lo que dice. Sí, es verdad, ¿no es cierto? Dios es el que castiga, Dios es el que pone la mano de aflicción, como vimos quizás la semana pasada en uno de los salmos. Nosotros habíamos visto eso, que Dios es el que provoca que se muevan las aguas, pero Dios también es el que dice, cálmate al viento y al mar. Es en ese Dios en el que nosotros tenemos esperanza. Dice, yo esperaré, pues en Él he puesto mi esperanza. Yo esperaré que pase todo esto. Y si ponemos la atención en los dos pasajes, la esperanza del salmista, como de Isaías, no es en un evento ni en una serie de circunstancias que mejorarán en el futuro. La esperanza para ellos tiene nombre y apellido: Jehová. Jehová es Dios.
De hecho, mientras la experiencia del salmista es de seguridad y fortaleza, la experiencia de Isaías es de poder y de soberanía. El pueblo padece por el poder de Dios y es ese mismo poder en el que confía para su restauración. Maravilloso, ¿no? 2 versículos más en Isaías 8 nos advertirá sobre ser tentados a consultar. Dice, básicamente dices, todo esto vendrá sobre ustedes y muchos se verán tentados a consultar a adivinadores, a agoreros, a espiritistas. Seamos sinceros, nos gusta al oído la profecía, nos gusta al oído escuchar que se sabe todo, todo de nuestra vida, me adivinaron todo. Nos gusta oír que nos pronostican y nos ponen manos de prosperidad, de esto y de este otro. Nos gusta oír. Y yo creo que en nuestra iglesia no hay, pero allá afuera sí hay personas que van a que se lean las cartas. Esto está prohibido por la ley. Esto está prohibido por la ley. Porque no es lo que busca Dios dentro de la confianza que debemos tener y nuestro descanso en su voluntad y en su soberanía. La verdad es que es fácil oír a los profetas, a los soñadores y quizás a los que adivinan el futuro, ya que necesitamos estas supersticiones para tranquilizar nuestra inquietud por el futuro y por el qué será. Esto demuestra la inseguridad de la mayoría de las personas, distintas estas personas a usted y a mí sin duda, que hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón. Pedro nos habla precisamente de eso. En esta carta está dirigida a los judíos. La primera carta de Pedro, él nos habla acerca del sufrimiento, él nos va a hablar acerca de las vicisitudes en estos capítulos, él nos va a hablar acerca de cómo debemos nosotros reaccionar frente a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque Pedro está dirigiendo a los judíos de la diáspora que se dispersaron por todo el mundo conocido. A ellos les está escribiendo. Por algún motivo ellos fueron obligados a salir de Israel. No sabemos si fue en el tiempo de Babilonia, la ocupación romana o la griega, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estas personas salieron, sus familias salieron de Israel y fueron a ubicarse a diferentes lugares y naciones. Nosotros vemos en nuestros días aquí en nuestro país, en Chile, a cientos de miles de venezolanos y haitianos que se vieron obligados a dejar su patria, a dejar su familia, a dejar su casa para venir a hacer acá su nuevo hogar. Es decir, no es ajeno el sentimiento que trae esta movilidad, la migración forzada por necesidad. Como para mí el sentimiento de mi padre en el aeropuerto diciéndonos adiós hace 21 años, los cristianos y los judíos fueron separados de su casa y de su tierra. Las palabras de Pedro están dirigidas a un pueblo sin tierra, con dolor, en persecución, en aflicción. Él está hablando a los que sufren. Entonces, si Pedro, está hablando a los que sufren, ¿será que el cristiano es una persona que vive tanto en gozo como en sufrimiento? ¿O es una persona que vive solo en gozo o solo en sufrimiento? Veamos lo que nos dice Pedro. Dice Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados, como les decía, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz, o sea, multiplicadas. Mire, esta es la manera en la que saluda Pedro. Y aquí usted, si es que algún rato necesita algún versículo que hable de la Trinidad, aquí Pedro está diciéndole, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice y menciona la Trinidad. ¿En qué forma? En que nosotros fuimos elegidos por Dios, ¿no es cierto? En su presencia. Es algo mucho más complicado que poner el dedo y decir tú sí, tú no. Sí, estamos hablando de un ser eterno, un ser que es.
no que fue, ¿no es cierto? En tal caso que no cambia. Pero es este Dios, es el que en su presencia somos separados, digamos de esta manera. Usted y yo. Dios Padre nos separa. El Espíritu Santo nos santifica, que también es separación, sinónimo de separación. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad. Pero bueno, estos son los expatriados. Los identifica Pedro de la siguiente manera: como los escogidos, como los por el Padre, los santificados por el Espíritu y los obedientes a Cristo. Los expatriados. Maravilloso, ¿no? Como Pablo en Romanos nos va a decir otra cosa, pero va por el mismo lado. Pedro dice que los expatriados, nosotros que tenemos que ser extranjeros en este mundo, somos escogidos, santificados y somos obedientes a Cristo. Pedro hace referencia que sobrepasando el tiempo de la prueba, pasamos a una realidad más sublime que comparten aquellos judíos expatriados, su dignidad como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Mire lo que hace Pedro. Lo que nos pone es a considerar. Les dice, mire, este tiempo, por algún tiempo, ya vamos a volverlo a leer, por algún tiempo es necesario que ustedes estén en aflicción. Por algún tiempo. Pero encima de esa aflicción, sobre la tormenta, sobre las nubes oscuras, está el sol brillando. Este sol es nuestra esperanza. Este sol es nuestra esperanza. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que pensar, y muchas veces he reflexionado, es que las personas vagan por ahí buscando significado para sus vidas y, siendo sincero, con grandes problemas económicos, de actitudes psicológicos, familiares y de salud. Nosotros, con toda esa carga que este mundo en realidad, porque en eso no somos distintos a las demás personas, con esa carga que tiene el mundo sobre nosotros, problemas económicos, problemas de actitudes nuestras, de actitudes del otro, problemas psicológicos, sin duda que tenemos, problemas familiares, a veces sufre un hijo, a veces sufre un padre, una madre, a veces sufre nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hermano, problemas familiares, problemas de salud que también nos pueden aquejar. ¿Usted y yo estamos en capacidad de ver sobre todo eso? De ver sobre el dolor, sobre el momento y sobrepasar las circunstancias que nos están aquejando para observar nuestra dignidad como hijos de Dios. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos la falsa percepción que un hijo de Dios tiene que estar siempre bien. Siempre bien. Pero aquí no nos está hablando Pedro. Pedro nos está diciendo que quizás estas personas que están sufriendo en el exilio son escogidos, santificados y que han sido separados para ser obedientes al amor y a la sangre de Cristo. Como lo dijo Pablo, liberados, siervos y santos. Pedro los dice, escogidos, santificados para obedecer. En otras palabras, estas 6 palabritas, estas 3 palabritas, tanto de Pedro como de Pablo, deberían significar cristiano, ser sinónimos de cristiano. Por eso hablamos de un cristianismo radical. Radicales, radicalmente liberados, radicalmente siervos, radicalmente santos, radicalmente escogidos, radicalmente santificados, radicalmente obedientes a Dios. Estas palabras deben significar en nuestras vidas ser cristianos. Y solo si interiorizamos este concepto cristiano, en nuestras vidas podremos identificarnos como los hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios qué hacen? Gozan de una esperanza viva, según Pedro. ¿Y esa esperanza viva quién es? Jesucristo. Mire, leamos otra vezcita 3 versículos de aquí de la carta de Pedro. Primera de Pedro, versículo 3, 4 y 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces podríamos decir que la esperanza que goza el cristiano es una de las características de su radicalidad. Un cristiano sin esperanza no es cristiano. Un cristiano con una... Es que no sé, veamos. Y yo no estoy hablando de coger y decir, ¿saben qué? Me voy a saltar del puente y nada me va a pasar. No estamos diciendo eso. Porque está diciendo claramente Pedro que nuestra esperanza, y Pablo también, que nuestra esperanza es en la resurrección. Nuestra esperanza es Jesucristo. En su resurrección vimos la gloria que vamos a alcanzar en tiempos postreros más adelante. Más adelante. No se trata, mis estimados hermanos, de tomar la vida con una actitud positiva o de anhelar que van a llegar mejores días o días de descanso en lo económico, en lo familiar, en la salud, como decíamos. O como se define en algunas otras iglesias, que seremos llenados de prosperidad. ¿Para qué estamos entonces nosotros alabando? ¿Para qué nosotros nos estamos acercando a Cristo? ¿Para qué hemos sido escogidos, santificados y obedecemos su ley? Para ser beneficiados, para llenar nuestros bolsillos, para ser prosperados. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Porque nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. Esa gloria, esa plenitud que cada uno de nosotros vamos a poder vivir frente a frente con Dios, nuestro Creador. ¿Lo han pensado? ¿Se han puesto a meditar en esto? Al estar a solas con Dios, ¿usted refuerza esta esperanza? Mire, nuestras oraciones: Señor, libéralo, Señor, cúbrelo, Señor, sálvalo, Señor, sálvame, Señor, libérame, Señor, ayúdame. Pero ¿acaso nosotros estamos orando: Señor, eres mi esperanza? No en este mundo, sino en el mundo perfecto, en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo, donde todas las cosas serán hechas nuevas porque las viejas pasaron. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza que quizás nunca se llegue a dar en este mundo. Pablo decía que la fe tiene que ser esa esperanza contra esperanza que tenía Abraham. Abraham, imposible que llegue a ver el pueblo que llegó a ser Abraham. Imposible. Él solo necesitaba ver a su hijo. Y quizás no, ni siquiera ver a su hijo, porque Dios le pidió: sacrifica a Isaac. Ay no, pero si vos me ofreciste ser un pueblo de miles, ¿cómo voy a sacrificar al primero? Fe, una esperanza contra esperanza. Mire lo que Job dice, mire lo que dice Job, que a veces nosotros somos un poco roñosos un poco quejosos ante los problemas, las vicisitudes. Ya no puedo servirte, Señor, porque tengo problemas en mi casa. Ay, Señor, no puedo servirte porque tengo mucho trabajo. Ay, Señor, no puedo escucharte porque estoy extremadamente cansado, necesito relajarme. Por favor, claro que las personas del mundo pueden decir eso, pero un verdadero cristiano, mire cómo habla Pedro a las personas que están exiliadas y están sufriendo. Pero veamos cómo reacciona Job. Que nosotros siempre tomamos a Job como ejemplo de no haber rechazado a Dios, ¿no? Como es que dicen los primeros capítulos: si Dios me da, Dios quita. ¿Por qué le voy a recibir solo lo bueno, sino también lo malo? Y ahí la mujer le dice: ya, niega a Dios y muérete, le dice. ¿Por qué? Porque Job estaba tremendamente lastimado en sus circunstancias. No estamos hablando ahora de Job, pero sí tenía una circunstancia muy especial y muy difícil que usted y yo conocemos.
Pero en Job capítulo 19 versículos 25 en adelante dice: yo sé que mi Redentor vive. Mire, mire, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Esto es lo que dice Job. Aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Esa convicción y esa certeza y esa fuerza tiene usted. Tenemos nosotros como cristianos. Mire, mire. Es que estamos pasando problemas asado y cocinado. Sí, pero yo veo a través del problema y fijo mis ojos como fijo Job. ¿En qué? En esa certeza. Estamos hablando de una persona que no conocía a Jesús. Estamos hablando de una persona del libro más antiguo, que no tenían la ley, que no tenían a Moisés, que no habían tenido nada de eso, antes de Abraham quizás. ¿Cómo es posible que haya tenido tal nivel de fe y de esperanza Job? En el estado más crítico que una persona podría estar, estaba Job. Y él confiaba en Dios y en sus promesas. Es esperanza viva del cristiano. Pedro describe que esta esperanza es sostenida por la fe. No quiero que se confunda, pero Pablo también dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Muchas veces nosotros nos detenemos en el amor o detenemos en la fe, que básicamente se ha reducido en coger y decir soy cristiano. Claro, aquí en este mundo occidental es fácil salir a la calle y decir soy cristiano, andar con una Biblia, pero hay hermanos que están luchando y que sufren cosas tremendas al otro lado del mundo, en otros países, en Asia y en África. Como una fórmula que expresa la gracia de Dios dinámicamente. Así es como expresa Pablo. También respondiendo a nuestra constante pregunta: ¿cómo los cristianos vivimos y experimentamos la gracia de Dios? Todos nosotros hablamos y es un discurso, es que Dios te bendiga, es que la gracia de Dios me ha sostenido, sí, pero solamente podemos verlo cuando ya ha pasado, o sea, yo le digo, es un tema de convicción, es un tema real, de verdad, de confianza en el Señor. Porque nuestro Dios no es un Dios del presente, es algo extraño. Es un Dios que se manifiesta en sus promesas hacia el futuro, pero que es evidente en el pasado. Pero en el presente nosotros vemos dolor, vemos grises, vemos sufrimientos. Es como esa ilustración del hombre cansado que iba por la arena, adolorido, que iban 2 huellas y después solamente una huella. Y después otra vez 2 huellas y le dice: Señor, ¿por qué me abandonaste en el momento más débil, de más dificultades? Y le dice: no te he abandonado, esas no son tus huellas, son las mías. Y esa es una circunstancia que nosotros vivimos como cristianos. Por eso es que el mundo no puede percibir a Dios, porque solamente los que hemos sido rescatados y hemos aceptado el nombre y creemos en el nombre de Jesucristo y en su obra como nuestro Salvador y Señor, sabemos reconocer hacia atrás que ha sido Dios el que nos ha sostenido. En el momento nos sentimos débiles, pero vemos hacia adelante y vemos sus promesas. Por eso es que Pablo está expresando aquí en 1 Corintios 13 como una fórmula dinámica. Así se mueve la gracia de Dios, mediante la fe, mediante la esperanza y mediante el amor. En Romanos 5 nos va a decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios.
Hermano, mi hermana, no es en buenos tiempos, no es en mejores tiempos, no es en un mejor trabajo, no es en una mejor casa. Usted es consciente que en algún momento un doctor va a decirnos a nosotros o a un familiar, ¿sabe qué? Le queda 3 meses, le queda un mes, le queda días de vida. ¿Qué va a hacer ese rato? Vamos a decir, no, señores, que ya tú no cumpliste tus promesas. No es verdad, porque nuestra esperanza está en la gloria de Dios. Nos gloriamos, compartimos esa gloria maravillosa mediante la esperanza que nos es entregada por medio de Jesucristo nuestro Señor. El cristianismo experimenta la gracia de Dios día tras día, tanto en los malos como en los no tan malos días, así como en los buenos. Entonces podríamos decir que la fe sostiene la esperanza, de acuerdo a lo que leímos, y la esperanza es la que nos mueve, y este movimiento que da es lo que nosotros llamamos amor. Nuestra esperanza es la gloria de Dios en nuestro ser y en nuestra vida futura, la cual según Pedro toma 3 ideas, ve. Dice, esta es la esperanza, ¿no? Mira cómo entre Pablo y Pedro, porque los cristianos creemos en eso, eso es lo que nosotros testificamos. Entonces Pedro dice, esta es la esperanza, esta es la promesa de Dios para ti. Y le va a dar tres adjetivos, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y yo no sabía qué significaba inmarcesible, le voy a ser bien sincero. Inmarcesible quiere decir que no se rancía, que no se marchita, que no se daña. Estas 3 referencias, estas 3 palabras quiere referirse a la putrefacción, a la corrupción, a la contaminación, al marchitarse, a la destrucción. Es decir, que esta esperanza que recibimos de Cristo y de nuestro Dios no caduca, nunca va a caducar, nunca se va a dañar, no pierde vigor, no deja de ser jamás. Ahí quisiera detenerme y que pensemos por un momento cómo todas las cosas a nuestro alrededor terminan y se deterioran. Vemos a las industrias crear y desarrollar cada día más químicos y métodos para conservar los productos de alimentos, también como las pinturas, las casas, los medios de construcción, todo en algún momento es brillante, vivaz y nuevo, pero con el tiempo va perdiendo esa vitalidad. A nuestro alrededor vemos que hacemos un gran esfuerzo para dar mantenimiento a las cosas, para que estuvieran como al principio. Pero al final todo tiene una fecha de caducidad y termina, sin importar lo que hayamos hecho o nos hayamos esforzado, terminan deshechas, destruidas, inexistentes, porque eso no depende de nosotros. Es el mismo Pedro que usa los términos reservado y guardado para usted y para mí. Esa esperanza que nunca caduca, esa esperanza que nunca se daña, está guardada para nosotros, para usted y para mí. Guardados, protegidos, tienen un solo nombre y apellido y es el suyo. Créalo, diga amén, diga aleluya. Por esas cosas tenemos que decir aleluya, porque es la verdad del evangelio expresada. Qué importante estar lleno de esperanza. Qué importante nombrar nuestra esperanza tal como debe ser nombrada. Saber a qué nos estamos aferrando. ¿Qué podría haber más importante que eso? Déjeme decirle, absolutamente nada. Pedro continúa en nuestro pasaje, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo es necesario que estéis afligidos en diversas pruebas. Este tipo de esperanza genera movimiento, como les decía. Muchas veces las personas ante las dificultades de la vida se paralizan. Requieren esos tips. Necesitan llenar sus cabezas de ideas positivas, de sueños y de posibilidades. El cristiano no lo necesita. Su esperanza no radica en una imagen o en lo que nosotros creamos o imaginemos en nuestra mente. Nuestra esperanza radica en Cristo Jesús, no en nuestro esfuerzo.
Dice la palabra de Dios que Él nos sostiene, no que nosotros nos sostenemos, pero sí debemos tener una actitud de sujeción. Por ejemplo, la existencia del mal es uno de los argumentos contra la existencia de un Dios de amor para los ateos y para el mundo. Pero para los cristianos las vicisitudes y las dificultades son los momentos en los cuales nos convertimos en testigos y testimonio de la gracia de Dios. El acto de un corazón lleno de esperanza, mi hermano, es el gozo. El testimonio de un corazón lleno de esperanza es el gozo. Es el gozo. Es decir, que dentro del poder y la soberanía de Dios, el sufrimiento tiene un propósito. Y usted y yo hemos compartido eso muchísimas veces. Los propósitos que tiene. El Señor tiene un propósito. Pues ya sabe cuál es esa esperanza. No tenga miedo. No digas que yo desconozco qué es lo que busca Dios para ti. Está buscando perfeccionarte, está pasándote a ti por el fuego para que tú, por medio de esa fe, se sostenga esa esperanza maravillosa de la vida eterna y de la gloria en nuestro Señor. Es verdad, tenemos que quejarnos, sufrimos y nos duele. Pero qué maravilloso estar glorificado frente a nuestro Señor. Para que sea sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego y es hallada y manifiesta en Jesucristo. Mire, nuestro pasaje dice que la fe que sostiene la esperanza es preciosa. Es preciosa. Y cuando nosotros hablamos de precioso, estamos hablando de de enorme, de gigante. Estamos hablando de que su precio es invaluable, que es tremendamente caro, que es tremendamente inaccesible. Romanos 5 nos dice del 3 al 9. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que en la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo nos va a avergonzar? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras vidas. Eso es lo que termina diciendo Pedro. Que el gozo es inefable. ¿Qué quiere decir? Que no lo podemos mencionar. Es un gozo que no se puede explicar, que no se puede figurar mediante el lenguaje. Y es casi imposible. Porque los lenguajes son desarrollados por los conceptos. Y los conceptos están desarrollados en la observación de las cosas. Y Pedro dice que este gozo, que usted podría definirlo como usted quiera, porque he oído un montón de definiciones de gozo, dice que el gozo no puede ser definido, no puede ser explicado, no puede ser nombrado, porque es glorioso y es tremendamente inentendible. Esa paz que no tiene forma de ser entendida es también resultado de la esperanza. Hoy debemos considerar es que el Señor está en nuestras vidas. Por tanto, tenemos la capacidad de afrontar las dificultades, los malos momentos, sin vernos tentados de dejar a un lado nuestra dignidad de hijos de Dios. Es sumamente importante. No importa lo que esté pasando, no podemos perder la dignidad. Y a mí no me gusta hablar del enemigo, pero el enemigo sí busca que nosotros pensemos que no tenemos dignidad. Por eso, cuando se presenta algún problema, cuando usted tenga alguna dificultad, y usted tenga, y le anticipo, porque vamos a tener ya quizás desde la otra semana a ustedes aquí dirigiendo las reuniones de salvación. No permita que los malos momentos, los malos pensamientos, los errores, los deslices, le quite esa dignidad. Porque es esa la dignidad, es la que se sostiene por medio de la fe, de la esperanza y del amor. Esa dignidad, hijos de Dios. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo es posible que nosotros todos los días estemos dando la vuelta al tornillo?
a la tuerca para que no se zafe esta estructura que nosotros tenemos espiritual. Somos de naturaleza pecaminosa, pero por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo también somos hijos de Dios. No busquen las salidas fáciles o convenientes. No dejemos nuestra identidad. El cristiano se sostiene no en la solución de hoy, sino en su esperanza. Cuando el mundo dice al final no existe nada, solo existe el hoy para gozar y disfrutar, un cristiano dice al final solo es el comienzo. Y el glorioso gozo está por venir cuando estemos en presencia de Cristo Jesús. No es un pensamiento fatalista, como muchos dicen. Muy al contrario, da sentido y propósito a nuestras vidas. Un Dios que nos entrega por medio de su gracia la fe, la esperanza y el amor. Un Dios que no solo persevera en su promesa, sino que la guarda y la protege con todo su poder. Pedro distingue en su vida que no hay nada más valioso que la fe. No sé si lo entiende, no existe nada más valioso que su fe, mi estimado hermano. ¿Dónde se encuentra en este momento? Me pregunto yo. ¿Dónde se encuentra? Y no estoy hablando de un asunto metafórico, ni de una pregunta capciosa. ¿Dónde se encuentra en este momento físicamente? ¿Será sentado ahí con su familia, con su Biblia en mano, escuchando este sencillo mensaje? ¿O se encuentra quizás limpiando, arreglando, aplanchando, lavando? ¿Cuánto tiempo le entregamos a nuestra fe? ¿Cuánto tiempo nosotros le entregamos a animar esta maravillosa esperanza que nos ha dado el Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo le entrega a Dios en la semana? ¿Cuántas horas le dedica? Ahora vamos 1 hora y 15 minutos. ¿Es mucho? ¿Muy largo? Nuestra esperanza está puesta en alguien a quien no hemos visto ni oído. Hay que ser sinceros. No hemos visto a Cristo ni hemos oído. Por eso cantábamos nosotros: mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Por eso debe ser puesta a prueba nuestra fe. Usted no compraría una joya sin estar seguro de que se trata del mejor oro o de la mejor plata. Nuestra fe, nuestra esperanza en los hijos de Dios, nuestra fe y nuestra esperanza que los hijos de Dios resplandecen y siguen resplandeciendo en un gozo inefable, es decir, inexplicable y gloriosa a la vez. Y tenemos problemas, no lo niego, no lo negamos. Debilidades, no lo negamos. Pero ¿vivimos para ellos o vivimos para nuestra esperanza? A veces parece que pasamos repitiéndonos nuestros errores y señalando lo mala que es nuestra vida, en vez de señalar cuál va a ser nuestra vida futura en presencia de nuestro Dios. Por tanto, tenemos que ser radicales, llenos de esperanza, en la primera fila de mi iglesia, discúlpeme, congregándonos, animándonos y llevando el mensaje de Cristo, este mensaje que Cristo nos entregó. Porque pase lo que pase, mis hermanos y mis hermanas, tenemos esperanza. No en que todo mejorará, discúlpeme. Tenemos esperanza porque Él es nuestra roca, firme, inamovible, porque hemos visto derramado su poder y su amor, como dice Pablo. ¿Qué espera? ¿Un mejor tiempo? ¿Espera quizás a no equivocarse? ¿Qué esperas si no gozas de los privilegios de ser cristiano? Dios le llama a vivir una vida plena, una llena de fe, llena de esperanza y de amor, expresada en la salvación, dice Pablo y Pedro. Ponga en sus manos, descanse en Él, espere en Jehová, Él nos dará alas, dice la palabra. Solo debe aceptar el llamado de nuestro Creador y su sacrificio en la cruz.
cristianos radicales, cristianos llenos de esperanza. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por Pedro, porque él siempre fue radical. Nosotros recordamos a un Pedro un poco impulsivo, bastante cobarde en algún momento, un Pedro que te falló. Y cuando nosotros vemos a Pedro, podemos vernos a nosotros mismos. Podemos ver nuestras dificultades y nuestras necesidades como hombres y como mujeres. No somos perfectos, pero estamos tan convencidos, Señor, que con tus ojos de amor enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que nos podamos bañar con su sangre, podamos ser cubiertos, como dice Pedro, en su sangre, Señor, y ser limpios, Padre Todopoderoso, ser perfeccionados, Señor, ser santificados, ser elegidos, Padre Todopoderoso, para poderte obedecer. Tu palabra dice que si te amamos, nosotros obedeceremos tus leyes. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos, a no ver solamente hacia el suelo, la piedra que nos hará tropezar. Permítenos alzar nuestra mirada, abrir nuestros ojos hacia el cielo, ver esa gloria, Señor, que solamente tú eres capaz de mostrar, Señor. Recordamos a Esteban, Padre Todopoderoso, que a pesar de ser apedreado, sus ojos fueron abiertos ante tu gloria y ante tu majestad. Nosotros te pedimos lo mismo para cada uno de los hermanos y cada una de las personas que están en este momento conectadas. Te pido para mí, para mis hijos, para mi vida, Señor. Que no permitas, Padre Todopoderoso, que siga en esta costumbre, Señor, de ir haciendo mi lista interminable de los peros. Y más bien solamente vea el título, Señor, que me has dado en mi vida. Esperanza, gloria, resurrección. Padre, a veces dicen que podemos espiritualizar demasiado las cosas, pero no hay nada más práctico, Señor, que tener esa esperanza que nos impulse y que nos motive a dar un amor de verdad. Ayúdanos, Señor, a seguir sirviendo a nuestros hermanos y a nuestra iglesia, Señor, a nuestra familia, Señor, a nuestros vecinos, Señor, a sonreírles. ¿Qué pasa? Pero si recién escuchamos algo extraño en esa casa, o recién supimos que alguien está sufriendo en su familia, o también hemos visto quizás que se ha quedado sin trabajo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene esa sonrisa? Porque sabemos, por medio de tu gracia y de tu palabra, que en todo pasará y que sobrepasando este tiempo de tormenta y de inquietud, vamos a poder ver la gloria, Señor, resplandeciendo en nosotros por medio de tu gracia, por medio de tu Hijo y por medio del Espíritu Santo. Te necesitamos, Padre bendito. Te pido una bendición especial y un reanimar, Señor, a estos corazones salvacionistas, Señor, de nuestra bellísima iglesia Pudahuel, que la hacemos todos. No son paredes, no son techos, pero sí eres tú, Señor, poniéndonos a prueba cada día, Señor, para ver de qué valor es nuestra fe. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendecimos, Señor, en tu nombre, a esta congregación. Amén. Mis estimados hermanos, Dios les bendiga. No se olviden, bueno, hoy tuvimos otro error técnico, así que en unos minutos nuestra escuela dominical va a estar ya publicada. No se olvide de compartir. Visite la escuela dominical, únase a estas actividades, únase a la Liga del Hogar, es bueno. Mire que sabe que ciertamente nosotros estamos dedicados a esto y estamos nosotros buscando y desarrollando muchísimos materiales y circunstancias que le pueden servir para su vida. Es su casa, es su iglesia, no es más pequeña, no es menos importante, no es menos hábil y menos eficiente que otras. No se deje sorprender. Primero veamos en casa y va a encontrarse con un abastecimiento poderoso de la palabra de Dios, de su gracia y de su misericordia y de su bendición que también viene a... Les animo, mis hermanos y hermanas, a seguir leyendo la palabra de Dios. Estamos con un versículo diario. Ustedes saben que al inicio del mes se entregó toda la planificación del año y que semana a semana se sube un cuadrito pequeño. No espere a que el teniente suba un audio acerca de su lectura diaria.
les hago la invitación, súbalo usted. Si es que usted leyó, por ejemplo, el día jueves o el día viernes, el pasaje de Marcos donde los amigos llevaron a su mejor amigo para que sea levantado, ¿no es cierto?, al paralítico que entró por el techo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le impactó en su vida? ¿Qué le pidió a comprometerse? Comparta con nosotros. Comparta. Suba un audio. Suba unas palabritas. Leamos juntos la palabra de Dios. Eso nos va a unir muchísimo más en este tiempo del 2021. No sabemos cuándo vamos a volver. ¿Sabe qué? No me interesa tampoco. Porque si estamos predicando de la esperanza que tenemos, sabemos que vamos a estar juntos. Y si no es aquí, va a ser allá. Nuestra iglesia tiene que seguir cumpliendo con su propósito, llenando los corazones y las vidas de los que nos rodean de esperanza, de fe y de amor. Dios les bendiga grandemente y gocémonos en la presencia del Señor. Mi roca, porque mi fe y mi esperanza está en Jesús. Él es mi roca, dice esta pequeña canción. Dios les bendiga grandemente y nos veremos la próxima semana. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré,
sin mancha.